Hola, ¿qué tal amigos de Cápsulas Jurídicas? Yo soy Walter M. Arellano y el día de hoy les traigo una muy breve cápsula jurídica, pero no por eso deja de ser aportativa. Les hablaré un poco acerca de la propiedad intelectual. Comúnmente en tribunales, en las pláticas entre colegas, llegamos a confundir, a utilizar como términos sinónimos derechos de autor, propiedad industrial y propiedad intelectual, pero no es así. La propiedad intelectual es una rama del derecho que tiene un surgimiento, tiene antecedentes históricos que incluso se pueden remontar a la antigua Roma. Ahora bien, no de ninguna manera quiero decir que había propiedad intelectual. Lo que sí es que encontramos sesgos por ahí de derecho marcario, ¿no? Es decir, una cierta reconocimiento de las marcas, pero nada que ver con el derecho marcario pues actual, evidentemente. Digo, es un contexto económico capitalista muy distinto al contexto económico de la antigua Roma, pero sí tenemos ciertos elementos que provienen desde Roma. Incluso por ahí el maestro Otero encuentra elementos también de derechos de autor y de propiedad industrial en el derecho prehispánico, pero pues vamos a tratar de dejar eso para otra cápsula. Hoy simplemente nos limitaremos a decir que la propiedad industrial en realidad es aquella rama del derecho que se encarga de la tutela precisamente de dos disciplinas jurídicas. En principio, los derechos de autor y en segundo lugar, la propiedad industrial. Hay autores estudiosos de la materia que señalan que también dentro de una tercera división se encuentran las famosas variedades vegetales que han estado siendo tema de discusión principalmente por gente que estudia bioética, los transgénicos y todo ese tipo de cosas. Eso también podría ser derivado de la famosa rama de las variedades vegetales. Hay quien dice que en realidad es una vertiente más de la propiedad industrial. De manera muy general podemos afirmar entonces lo siguiente: la propiedad industrial tiene dos principales ramas. La primera es la propiedad industrial. ¿Qué protege la propiedad industrial? Básicamente las siguientes materias: patentes, modelos de utilidad, secretos industriales, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, nombres y avisos comerciales, denominación de origen. Y pues en esa lista también podríamos agregar incluso las variedades vegetales. Eso ya depende, es una discusión doctrinal. Y por otro lado nos encontramos con los derechos de autor. ¿Qué protegen o qué tutelan los derechos de autor? Bueno, se va a encargar, los derechos de autor van a proteger principalmente lo siguiente: literarios y artísticos, obras cinematográficas, algoritmos, fórmulas, esquemas de administración, software. Es decir, la propiedad industrial se va a encargar de regular todo lo que tiene que ver con aquello que es susceptible de protección industrial, es decir, que tenga una utilidad dentro de una industria que sea susceptible a explotación económica, o mejor dicho, que tenga como finalidad principal una explotación. Ahora bien, los derechos de autor, por el contrario, van a proteger aquella cuestión creativa, artística, etcétera, ¿no? No quiere decir que por ello no haya finalidades lucrativas. No sé si lo notaron, pero dentro de los derechos de autor se protege el software. Muchos teóricos dirían, no, es que en realidad lo que se debería de enviar a la propiedad industrial, porque los softwares son más de propiedad industrial. Pero bueno, actualmente la legislación nacional y en algunos casos, en algunos países también de carácter internacional, el software entra dentro de los derechos de autor. Entonces, estas son las grandes ramas de la propiedad industrial. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.